señor alcalde de Alhama, señora delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, señor director del Instituto, señor director del Parque de la Ciencia, señores alcaldes, señores profesores, señoras, señores, queridos amigos todos. Por supuesto que voy a intentar ser muy breve, pero no tan breve como fue el terremoto y mirar lo que hizo. En primer lugar, mi sincera gratitud por darme la oportunidad de estar aquí hoy, tantos años después, para recordar el tema, creo que de mi segundo artículo, querido Antonio y querido Juan, que publicaba en Ideal allá por 1900, el que sea. Era sobre los terremotos y lo podéis averiguar si se decía que era el 80 y tanto aniversario de que habían sucedido, porque encontramos una foto fabulosa para nosotros en aquella época y a Ideal le interesó muchísimo. Ante todo, quiero recordar precisamente cómo terminaba la memoria del comisario regio que por Alfonso XII fue designado para la reconstrucción de todos estos pueblos, porque tan solo en este texto está sintetizado lo que en el conjunto de las provincias de Granada y Málaga sucedió. A las 9 de la noche del día de Navidad del año de 1884 sintióse en España un terremoto. En los siguientes días sucediéronse, una después de otra, las más desgarradoras noticias. Al saber España y las naciones todas de ambos hemisferios que más de 100 poblaciones habían padecido espantosamente, que unas 2000 personas habían quedado muertas o heridas en las provincias de Granada y Málaga, la caridad universal por sí misma e incesantemente estimulada por los datos del gobierno y la prensa, esparcieron rápidamente por todo el mundo conocido. Tuvo una de sus más generosas actitudes. Afluyeron los más diversos y variados socorros y se presentaron a repartirlos las personas de más distinguida condición y actitud. Descolló la persona del rey de España y fue el mayor de los socorros su ejemplo. Jamás monarca alguno cumplió los altísimos deberes de un rey con más amplia y prodigiosa forma de entrega y presencia entre ruinas, cadáveres insepultos, dolores y llantos sin fin en medio de desenlace de tempestades y tremendas lluvias. Y el alentado y joven monarca bien sabía que estaba mirada su existencia por insidiosa dolencia, pero quizás las ilusiones generosas de un alma noble le hicieron esperar que al menos tendría el corto plazo necesario para ser sustituidas las ruinas de las poblaciones antiguas por unas nuevas. Alfonso XII no lo vio, pero sí comenzó a hacer lo posible. Y todo se inició a las 9 menos unos minutos de aquel día de Navidad de 1884. Concretamente, en Alhama era la costumbre celebrar también aquella noche en la calle, como pasaban en muchísimas otras poblaciones afectadas por los terremotos. En concreto, la costumbre era, como suele ser casi ahora también, que la Nochebuena era la noche de reunión familiar y la noche de Navidad era una reunión más para estar con el amigo, en lo que entonces era la taberna, en lo que era la visita, la propia iglesia, total. Que esto hizo también que el número de víctimas fuese quizá algo menor de lo que podía haber sido si esto llega a suceder concretamente 1, 2 o 3 horas más tarde. En Alhama en concreto fue realmente tremendo. Por ejemplo, teníamos entonces Alhama 7.758 habitantes. Solo lo que es el casco de Alhama, que tenía como delimitación prácticamente lo que hoy es la calle Fuerte, lo que es el Tejar y la ciudad antigua,
y lo que desde el siglo XVII-XVI había ido avanzando, que le conocemos como calle alta, desde lo que era el Paseo Nuevo, calle Salmerones, calle Enciso, calle El Agua, toda esa parte. Ahí había una población en concreto, como digo, de 7.758 habitantes, lo cual quiere decir que las casas eran prácticamente utilizadas por 2 y 3 generaciones que vivían a la par en esas casas. Los fallecidos fueron en concreto 307 personas, los heridos 502, y de las viviendas de primera clase, que eran las que tenían 3 plantas, desaparecieron 1.084. De las que tenían 2 plantas, 900 viviendas. Si ajustamos la cuenta, realmente tremendo. Arenal del Rey, como bien ha dicho nuestra delegada, desapareció totalmente, hasta el punto de que pasó de donde se encontraba a ser reconstruida en un terreno frente al actual. Y allí fallecieron, Arenas tenía 1.366 habitantes y fallecieron 133. Me imagino que casi todos estos datos los tenéis, pero un poco por hacer un recorrido por las poblaciones que se vieron más afectadas. En Jatas, las víctimas, según las distintas fuentes, no dan ninguno, sí dan heridos. En Jayena, 17 fallecidos. En Santa Cruz, de 708 habitantes, murieron 13 personas. En Zafarraya, de 2.700 habitantes, fallecieron en concreto 25. Así, en total, en la provincia de Granada fueron 690, y en la de Málaga, la más afectada, fue la población de Periana, con 40 personas. ¿Podéis imaginaros lo que es un terremoto de estas características cuando se presenta en ese momento dado en el que está uno totalmente descuidado y tiene que soportarlo en el sentido que no tiene ninguna prevención? Pues nuestros bisabuelos y tatarabuelos, como bien dice ahí, no estaban preparados. Pero es que las viviendas tampoco, como nos explicará la profesora señora Crespo, creo que tampoco estaban preparadas, ni mucho menos. La forma de construir, sobre todo en Jayena, era lamentable. Ella lo explicará, por supuesto, muchísimo mejor que yo. Aquí, después de suceder el terremoto, la catástrofe se extiende, y lo que extiende es el pánico. La actitud, en primer lugar, es irse, o la gran mayoría de las personas, a las plazas, en este caso concreto a la que hoy conocemos por el Paseo, o irse al exterior de la población. Aquella misma noche empezó a llover, un frío tremendo, o sea que se unió también la inclemencia del tiempo para hacerlo aún más duro. Pero acá hay que reconocer que en concreto el alcalde de la ciudad, Pedro Negro, tuvo un comportamiento realmente excepcional, porque también estuvo excelentemente asesorado por quien entonces era uno de los jefes de la guardia del regimiento de Villaviciosa, don Santiago Martel y Martel, regimiento que era el que asistía al rey y que en concreto estaba casado con una alameña. Sus conocimientos militares de actuaciones como había tenido en distintas campañas y en otras catástrofes le hicieron que dentro de Alhama la organización fuese, y digo dentro de lo posible, fuese bastante práctica y útil. Lo primero fue agrupar a todas las personas en lo posible en aquellos lugares donde ya no había, o se suponía que no había peligro, porque debe quedar claro que no fue solo un terremoto, son los terremotos de Andalucía, como sabréis todos ya mucho mejor que yo, que se inician en ese momento, pero se extienden durante todo el mes de diciembre y enero. Aquí en el caso concreto de Alhama, don Santiago es uno de los que organiza, pero claro, la confusión, el terror que tienen las personas, el miedo, y todo se junta, y os imaginaréis cómo sería la noche aquella tan tremenda para todos. Ese comportamiento hace que lo primero que él decide es mandar a su ayudante
al Gobierno Civil de Granada para dar cuenta de lo que está sucediendo. Así eran los medios, los momentos de aquellos tiempos. Alhama, como toda la comarca, se ve con todo el dolor, con toda la catástrofe encima, pero se ve que a los días 26 y prácticamente 27 hay pocas noticias, hasta que es ya el 28 cuando aparece, lo digo, el defensor de Granada, desde 4 años antes creo, y desarrolla una campaña que creo que es realmente ejemplar para el periodismo. Primero porque desde Madrid, lo que se decía cuando se recibían las primeras noticias de la gran catástrofe que estaban padeciendo las provincias de Granada y Málaga, se dice que el andaluz es muy exagerado y que quiere exagerar muchísimo todo lo que ha sucedido. Pero él hace que los medios de comunicación, comenzando por el Imparcial y por otros medios, se impongan y hagan ver al mismo gobierno de la gravedad del asunto, hasta el punto que entre la ayuda que se va recibiendo por parte de las capitales, en este caso Málaga de la suya, la provincia de Málaga, y la de Granada por parte de la suya, hace que el desplazamiento de periodistas sea ya considerable a partir de los primeros días de enero, se vaya ya informando y que el mismo rey, a pesar de que el presidente del gobierno casi le quiere impedir que venga, sabéis que estaba ya enfermo y auténticamente grave, Alfonso XII, viene el día 10 de enero de 1885. El primer pueblo que desde Loja, viene Madrid-Loja, viene a Alhama, es recibido en Alhama, y dentro de aquella enorme tristeza y de aquel inmenso dolor, la verdad que la visita del rey anima y dentro de lo posible ilusiona a la esperanza de nuestros bisabuelos y tatarabuelos por lo que estaban sufriendo, lo que estaban pasando. Deciros que en Alhama concreto pocas viviendas quedaron sin afectar en algo y la inmensa mayoría, como antes hemos expuesto, prácticamente destruidas. Por ejemplo, como conocéis bien, la calle Enciso aparecía quizás porque estaba al borde del Tajo y ese movimiento, ahora lo explicarán mejor, hace que prácticamente pareciese casi como cortada por un cuchillo toda la parte que da al Tajo, y las casas cayeron lógicamente al fondo del Tajo. A esta catástrofe habría mil y una anécdotas curiosas y algunas veces te hace sonreír, aunque parezca sorprendente, y todas realmente entristecerte y llorar. Yo os puedo decir que Alhama nunca podrá olvidar en aquellos momentos, antes de que se iniciase esa solidaridad universal que se inició, de la que vamos a hablar muy brevemente, pero no podrá olvidar todos aquellos alameños, como todos en la comarca, que se entregaron por los demás y lucharon en aquellos momentos tan difíciles. Y entre otros la misma Guardia Civil, que fue un ejemplo de entrega no solo en Alhama, sino en toda la provincia de Granada y Málaga, siendo la relación enorme en el sentido de servicios prestados durante todos aquellos días, siempre exponiendo su vida. Luego recordar, como antes hemos dicho, a aquellos miembros, en este caso del ayuntamiento, los mismos militares que había distintos militares pasando la Navidad, que se entregan y se vuelcan, pero también a los propios alameños que, a pesar de su dolor, se entrega y hace lo que puede imaginar un pueblo que de buena primera se ve con 307 muertos, 500 heridos, todo destrozado, a ver qué se puede hacer. Y la lucha, pues dentro de lo que cabe, se organizó, parece ser que para aquel tiempo, aquel momento y aquella circunstancia, bastante bien. Lo más importante que sacamos después de la catástrofe, cuyo foco principal, el epicentro, como decía, estaba en Arena del Rey, pero concretamente debajo de las calizas jurásicas de Zafarraya, que lógicamente conecta con lo que ya es territorio hacia la comarca de Alhama por parte de Arena del Rey. Hubo casos que merecieron, dentro de la solidaridad, un especial reconocimiento y aprecio. Y me voy a referir ahora ya a la obra de la reconstrucción.
Mientras que en algunos sitios vino la mezquindad, y se dio la mezquindad, no sé si lo habrán contado también, creando problemas graves en lo que era la adquisición, por ejemplo, de los terrenos, en otro hubo auténtica generosidad, donándolo. Ese fue el caso de Arena del Rey. En Alhama no fue así. En Alhama se intentó sacar beneficios a la hora de facilitar los terrenos y sus precios, hasta el punto de que el comisario regio, en concreto, don Fermín de la Cásida y Collado, cuando decide llevar a cabo la adquisición de terrenos y la construcción del nuevo barrio, el barrio de la Olla del Ejido, porque estaba en las afueras, todo lo que hoy es la plaza del Duque de Manda, la conocéis todos, eso era un tremendo... concretamente, ahí no había absolutamente nada, pero no solo que no había nada, sino que lo que era un barranco total. Hasta el punto de que un alcalde que se quiso aprovechar de la situación económicamente, lo digo como anécdota, que no lo olvidéis, decide que le van a poner un nombre a la calle del Duque de Manda. Y la solución que adoptan es que está la calle Regente, está la Plaza Alfonso XII y nombres de otros ilustres personajes relacionados con la conquista de Alhama, con las ciudades que colaboraron, y entonces deciden, casi como broma, ponerle a ese barranco Plaza del Duque de Mandas. Si os habéis dado cuenta, el tiempo, aquella solidaridad y aquella entrega ha hecho que sea una de las plazas más bonitas de Alhama, 100 años después. Y así se dieron muchos aspectos que sería para ir comentándolos para no haceros pesado todo esto. Pero el ejemplo mayor que se dio fue la solidaridad universal que se produjo. Esa solidaridad hizo que al cambio de hoy, la cantidad que se consiguieron de todas las provincias españolas, todas, de muchísimas poblaciones, de todos los países iberoamericanos, de muchísimos países europeos, de algunos asiáticos, se puede calcular nada más que por lo que es la colaboración por la Comisaría Regia, en lo que hoy serían unos 600 millones de euros. Creo que para el tiempo y para la época fue una gran colaboración, aparte de que hubo otras muchísimas instituciones que lo hacían directamente. Por ejemplo, el periódico El Imparcial construyó una serie de casas, una calle que se llama ahora El Imparcial, era un periódico que había en Madrid. El Comercio de Madrid, como sabéis, reconstruyó todo lo que había caído en Santa Cruz, que era Santa Cruz de Alhama, y se convierte en Santa Cruz del Comercio. Fomento de Cataluña, que era algo así como la entidad que representaba a los empresarios, reconstruye Ventas de Zafarraya, parte. Otra parte la reconstruye lo que es La Habana, Cuba, y por eso le ponen Nueva Habana a Zafarraya, que la venta de Zafarraya quisieron cambiarle casi el nombre para ponerle Nueva Habana por la colaboración que habían recibido por parte de la isla de Cuba. Entonces, el mensaje que os quiero llevar, porque creo que todo esto que estoy diciendo lo conocéis sobradamente, es el mensaje que siempre hemos sentido los alameños de gratitud, que es lo que nos inculcaron, lo que todavía conocimos a personas que vivieron el terremoto, que nos inculcaron era aquella solidaridad dentro del desastre de unos días de amargura, de tristeza, de tremendo dolor, ver cómo la reacción, el comportamiento entre los propios vecinos, pero también desde fuera hacia adentro, fue realmente excepcional. Y ver a aquel rey que moriría, llegaron a decir, os cuento esta anécdota, él estuvo aquí, como he dicho antes, el día 10 de enero de 1885 y durmió en el balneario. Y allí, lógicamente, le sirvieron la cena. Y en la cena le sirvieron unas migas. Pues bueno, aquí hubo una leyenda, entre comillas, que decía, lo contaba, se lo llegué a escuchar hasta mi abuela, decía que el rey fue envenenado aquí. No hay ningún veneno que dure hasta el 25 de noviembre de aquel año, que es cuando fallece Alfonso XII. Pues se decía eso, que el rey había sido envenenado aquí. No lo fue, si hubiese algún veneno de eso. Bien, hay
multitud de anécdotas. Yo personalmente, una tía mía que se llamaba Amparo Maldonado se salvó porque estaba jugando aquella noche a la comba en la calle Enciso. Entonces, desde mi infancia había un solar bastante grande, que los que estáis aquí lo recordaréis, que es el de Emilio Castillo, de Isabel Romero. Ese era el solar de la casa de mi bisabuelo. Y entonces, cuando se cumple un siglo del terremoto y tuve el honor de organizar los actos como comisario por parte de la Diputación de Málaga, resulta que yo, que había estado de niño, con vuestra edad muchísimas veces, joven, en aquel solar donde íbamos tanto a jugar, aquel mismo año de 1985, que se cumplía el centenario, resulta que comienzan ya a construir en concreto una nueva vivienda, después de un siglo. Y cuando empiezan a escarbar y sacan todos los escombros, se encuentran una vasija, una enorme, como las que utilizaban incrustada en la piedra, intacta todavía. Había aguantado un siglo. Aquella noche, mi bisabuelo, Juan Bautista Maldonado Quesada, tuvo la ventaja, porque no había relojes entonces de correa ni de estos económicos, de tener este reloj y de dar la hora. Hace 129 años ha hecho esta Navidad. Esto fue, contaban, un privilegio de saber al menos la hora, aquella noche. Este es un reloj suizo, se llama un reloj de bolsillo, en concreto, que ha estado siempre en mi familia, es una maravilla de verdad. Pues este reloj dio la hora para aquellos antepasados nuestros que tan mal lo estaban pasando. Estoy seguro que también dio la hora en muchos momentos gratos y agradables de años posteriores, porque fue tal la entrega que la recuperación de los pueblos se hizo prácticamente en 3 años. O sea, el barrio de la Hoya del Ejido, que luego ha ido derivando en la Joya, era la Hoya de las afueras del Ejido. Ese barrio se inauguraba tan solo, para aquel tiempo, 227 casas, se inauguraba el 24 de junio de 1887. O sea, si veis, desde que pasa el terremoto de eso, menos de 3 años. Y así prácticamente en Arenas del Rey, que se inaugura el 27, todo el nuevo pueblo pone en evidencia la constancia y la entrega que hubo para alcanzar y conseguir la recuperación de estos pueblos. Hay otras anécdotas preciosas de solidaridad, como aquella de Verdaguer, ahora que tanto hablamos de Cataluña, en el que en la Catedral de Barcelona, en la iglesia, no sé si en la Catedral o en la iglesia de Barcelona, total, ponen un pequeño cesto para que cada uno eche la colaboración económica que considere oportuna. Y él eche un poema. Está aquí precioso el poema, dedicado precisamente al ciego da Lama. Y es donde habla de un ciego que solo le queda la guitarra y su dolor. Y cuenta cómo ese ciego recoge de lo que hablábamos, de que en las casas vivían hasta 3 generaciones, de cómo había perdido a sus padres, había perdido a su hermano y había perdido a su hijo, y quedaba él. Es uno de los poemas más bonitos de Jacinto Verdaguer. O sea, es para que veáis la expresión de solidaridad hasta qué punto llegó. Entonces, esta gratitud, y por haber dispuesto, como inmediatamente dispuso el mismo rey Alfonso XII, la creación de la comisaría regia para la recuperación de todos los pueblos, el nombramiento lo efectúa en abril de 1885, precisamente un hombre tan eficaz como el duque de Manda, que lo hizo de maravilla, entregando las cuentas de todo. El 31 de diciembre de 1888, entonces un acuerdo unánime fue el construir, el levantar un monumento a la solidaridad universal en la figura de Alfonso XII de Borbón. Ese monumento se inaugura con el barrio nuevo de La Joya y lo habréis observado porque ahí está otra vez el monumento.
Monumento, desgraciadamente, en tiempos que ya hemos superado, fue derribado y desgraciadamente acabó convirtiéndose su bronce en balas en la guerra civil. O sea, el monumento a la solidaridad universal fue convertido en balas, llevado a Santa Bárbara en Granada, convertido en balas para que unos hermanos, entre otros, se pegasen por un tiro, ¿no? Quiere decir que el ejemplo que nos da ese monumento a la solidaridad de superación de unos años duros y difíciles nos vino precisamente que habrá siempre que reconocerlo cuando en 2003, siendo alcalde Francisco Escobedo, se decide precisamente volver a recuperar ese monumento a la solidaridad. Poco gesto tan bonito y elegante como el que muy por encima de ideas y de ideologías se decide que el reconocimiento permanezca y quede. Y entonces aquel que primero lo hizo Molinelli y este segundo, que en 2003, después de haber desaparecido en los años 30, se vuelve a levantar en septiembre de 2003, lo realiza en Granada el escultor Moreno, como se ve, de gran prestigio, uno de los grandes escultores actuales de España. Pero que yo creo, y termino, que el gran monumento, la gran escultura que estos pueblos sienten y lleva, la tienen en el corazón. La tienen en el corazón porque después de la tremenda catástrofe, después de todo lo que se sufrió, la solidaridad puso reparo a todo ello. Y sobre todo puso que, aunque en ocasiones pueda que nos coja por sorpresa, en el sentido del corazón y de la esperanza, estos pueblos y todo el mundo entero sí estuvo preparada para dar respuesta. La ventaja vuestra es que tenéis todo este conocimiento, vais a tener ahora más conocimiento científico sobre el tema, pero sobre todo ya sabéis que a lo mejor si sucede algo, qué medida hay que adoptar. Por eso, enhorabuena a cuanto han hecho posible esta jornada, enhorabuena a la Delegación de Educación, al Parque de la Hacienda, de las Ciencias y, cómo no, enhorabuena a nuestro instituto, porque una vez más pone en evidencia que, mirando muy bien para el futuro, nunca olvida el pasado. Y eso es bueno, sabiendo hacerlo con equilibrio. Y creo que aquí se hace magníficamente. No he querido extenderme más porque, insisto, vuestro trabajo ha sido estupendo, lo sabéis mejor, y os dejo unos libros que os pueden servir si alguno queréis coger algún dato más. Pido perdón porque hay muchísimos casos y cosas que debería de contar y que os gustaría. Por ejemplo, quien hoy está en la presidencia, como es Sandra García Martín, es bisnieta de una de las personas que más se esforzaron para conseguir la respuesta del gobierno a nivel nacional. Se llamaba don Francisco Calvo y Muñoz. Era diputado en Cortes, el mejor orador que ha tenido Alhama, alcalde en la Primera República con 21 años de Alhama. Y luego desarrolló una gran labor como diputado y volvió a ser alcalde a principios del siglo XX. Y demostró durante aquellos años de la recuperación de Alhama una gestión, una colaboración y una entrega digna del mayor elogio y reconocimiento, como ya se ha hecho varias veces. Por eso, a todos aquellos alameños y a los de siempre que quieren esta tierra y que luchan por los demás, pues bendito sea y que siga la cosa siendo así.